Muy buenos días tengan todos ustedes en este día. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios les ayude, que Dios los cuide, que Dios los guarde, que Dios los proteja y los prospere en todo lo que hagan. Vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre la oración. Y en este día nos toca hablar referente a la oración incesante, el orar incesantemente. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos nosotros en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, resumiendo el texto en una versión moderna, dice: oren incesantemente. ¿Qué quiere decir esto de orar incesantemente? Nosotros encontramos en muchos ejemplos en la Biblia, y uno de ellos es muy marcado y quiero recordárselos, referente al profeta Daniel. Él tenía la costumbre de orar a Dios 3 veces al día. Se arrodillaba, dice que ante la ventana de su recámara, que estaba orientado hacia Jerusalén, y ofrecías sus súplicas diariamente 3 veces al día. Lo encontramos este hecho o este ejemplo en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 46 al 49, y también en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Aun cuando un decreto real prohibió que se orara a cualquiera que no fuera al rey Darío, era el rey, pero a él tenían que inclinarse todos. Pero Daniel no titubeó ni por un momento en continuar con su costumbre, aunque estuviera su vida en peligro, ¿o no? Este hombre de oración hacía ruegos a Jehová incesantemente. Él continuamente tenía la costumbre de hablar con Dios 3 veces al día, repito. Y a pesar de que su vida se puso en peligro y que quien no adorara la imagen o la estatua del rey Darío, lo iban a meter en un horno de fuego. A pesar de eso, él seguía orando. Entonces, la oración constante o incesante, que es lo mismo, trae buenos resultados. Y encontramos nosotros que Daniel, Dios lo libró de el horno de fuego. Dios lo libró de la fosa de los leones. Y así podemos decir otras cosas que Dios libró a Daniel solo porque tenía la costumbre de orar todos los días 3 veces. Por lo tanto, nosotros requerimos formar ese hábito en nuestras vidas de orar continuamente, no solo cuando tenemos necesidad, no solo cuando tenemos problemas, sino que debemos de orar aunque no tengamos problemas. Debemos de hablar con Dios todos los días. Si fuera posible como Daniel 3 veces, sería excelente. Y encontramos que para que podamos nosotros tener una oración incesante o constante con Dios, necesitamos ese elemento en nuestras vidas que se llama fe. La oración constante es esencial para la fe, o la fe es necesario para mantener una oración constante. Después de ilustrar la necesidad de orar siempre y no desistir, Jesús preguntó a la gente y a sus discípulos: cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿verdaderamente hallará la fe sobre la tierra? Encontramos en Lucas capítulo 18, verso del 1 al 8, esta historia o esta narración. La oración, pues,
significativa y sentida fortalece la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros oramos a Dios continuamente, incesantemente, aumenta nuestra fe. Hace que nosotros tengamos fe para poder creer suficientemente que Dios es todopoderoso, que Dios nos oye y que Dios nos contesta y que Dios nos contestará cuando nosotros necesitemos de la ayuda de Dios. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Solo les recomiendo leer cuando tengan tiempo el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Encontramos ahí algunos ejemplos como la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de la mujer con flujo de sangre, la fe del ciego de nacimiento. Dios pues fortalece nuestra fe orando incesantemente. Si tú no tienes fe o tu fe está muy débil, ora y tu fe va a aumentarse. Tu fe se va a incrementar y podrás creer que lo que estás orando vas a recibir respuesta prontamente. A lo mejor no inmediato. Claro que si es una oración que requiere una urgencia inmediata, Dios lo va a contestar. Por lo que necesitamos aprender a orar incesantemente, constantemente. La oración constante nos fortalece. La oración también puede ayudarnos a afrontar los problemas, soportamos unas pesadas cargas o si estamos viviendo situaciones pesadas. La Biblia nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Por lo tanto, la oración constante, Dios lo oye, Dios lo escucha y no te va a dejar en el problema, no te va a dejar con el problema, sino te va a ayudar a que el problema se resuelva. Lo encontramos en Salmo 55, 22. Cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, podemos imitar el ejemplo de Jesús, quien pasó una noche entera orando en privado antes de escoger a sus 12 apóstoles. Lucas 6, del 12 al 16. Y la noche previa a su muerte, en el Getsemaní, acordémonos que Jesús oró con tanta intensidad que su sudor se hizo como gotas de sangre que caían al suelo. Lucas 22, 44. Como resultado, pues, de una oración constante, fue oído fervorosamente por su temor piadoso. Según Hebreos 5:7, nuestras oraciones fervientes e incesantes nos ayudarán a hacer frente a las situaciones de mucha tensión y las pruebas difíciles. Por lo tanto, requerimos orar continua y constantemente, incesantemente. Nunca dejar de orar, nunca dejar de tener comunión con Dios. La oración constante también nos ayuda a establecer una amistad íntima con Dios. Si nosotros oramos continuamente, incesantemente, vamos a aprender a oír la voz de Dios. Vamos a aprender a conocer a Dios. Vamos a aprender cómo Dios escucha nuestra oración. ¿Le gustaría que Dios lo considerara su amigo? Así veía él al patriarca Abraham. Según Isaías 41:8 y Santiago 2:23, Dios desea que cultivemos este tipo de relación con Él. Es más, nos invita que nos acerquemos a Él, dice Santiago 4:8. Como bien sabemos, es muy difícil conseguir una cita para hablar
con un funcionario destacado del gobierno y más aún llegar a ser su amigo. Sin embargo, el Creador del universo nos anima a dirigirnos a Él libremente en oración siempre que deseemos o necesitemos hacerlo, según Salmo 37:5. Nuestras oraciones incesantes nos ayudan a entablar una amistad estrecha con Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? Ora constantemente, incesantemente, y vas a entablar una buena amistad con Dios. Según el libro de Job, capítulo 22, verso 21, dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Qué hermosa expresión o palabra que estamos leyendo. Entonces, si nosotros nos volvemos amigos de Dios, Dios dice que nos favorecerá, nos dará paz, nos dará abundancia, nos dará las peticiones de nuestro corazón. Él resolverá nuestras necesidades, cualquiera que sean, fáciles o difíciles, Él las resolverá. Y Él te proveerá, dice que en abundancia, porque Dios así es. Cuando Él bendice, cuando Él da en abundancia, de tal manera que tienes que pedir sabiduría para saber repartir esa bendición o esas bendiciones que tú recibes y compartirlos con los necesitados. Porque Dios cuando bendice, bendice demasiado, bendice con mucho y tendrás suficiente para ti y para repartir a los demás. Por lo tanto, termino diciendo que la oración incesante o constante es una oración que trae beneficios, trae buenos resultados y que nos volvemos amigos de Dios y Él nos oye, Él nos oirá y Él nos contestará. Anímate a ser un aficionado de la oración y un amigo de Dios al platicar con Él todos los días. Te invito, hermano, que lo hagas en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga este día. Amén.